A continuación, Camilo Rivero, economista y presidente de la Fundación del Instituto de Investigación de Planificación Aplicada, desarrollará para ustedes hacia la definitiva superación del modelo rentista petrolero. Buenas tardes a todas y a todos. En aras del tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más sintético. Vamos a ser casi que telegráfico para poder cumplir con el tema en el menor tiempo posible, ¿no? Sobre todo porque después de mi presentación se va a cerrar con la ponencia de la compañera diputada Blanca Ecao, que tiene un tema central en este curso, que es el tema de la guerra mediática. Bueno, efectivamente, mi ponencia lleva por título Hacia la definitiva superación del modelo rentista petrolero venezolano. Y esto es importante plantearlo porque, entre otras cosas, el golpe de abril, aparte de ser un golpe mediático, aparte de ser un golpe político, también fue un golpe petrolero, como bien asomó el profesor Francisco en su intervención. Y cuando decimos hacia la definitiva superación, porque desde hace más de un siglo hemos estado hablando en Venezuela de la superación del modelo rentista petrolero, y sin embargo eso no termina de ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que a pesar de esas intenciones, esa situación no termina de concretarse, de avanzar. Entonces, ¿será un problema de voluntad política o será un problema mucho más complejo que impide que avancemos en esa dirección y que se constituye entonces en un desafío histórico trascendental para el destino de Venezuela? Esa es más o menos la tesis que vamos a plantear, ¿no? Porque estamos hablando de la Cuarta República desde el año 35 para acá, que es cuando se instaura el modelo rentista petrolero, pasando por también la Cuarta República, pero en la democracia punto fijista, y ahora en la Quinta República. Bueno, y para esto tenemos que hablar un poco de la geopolítica del petróleo, tal como asomó el profesor Francisco. Y tenemos que decir que el petróleo, como producto económico, como rubro fundamental de la economía internacional, está vinculado al surgimiento del capitalismo en su vertiente económica, cuyo hito fundamental fue la revolución industrial. Y la primera revolución industrial tuvo como matriz, como fuente energética fundamental al carbón. ¿Okay? Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX aparece el petróleo y con ello la llamada segunda revolución industrial, que es donde el petróleo comienza a irrumpir como la fuente de energía de los procesos industriales. Eso, por supuesto, no ocurre, aunque se da de una manera muy pujante, no es sino en la primera mitad del siglo XX, donde el petróleo desplaza al carbón como la primera fuente energética de la economía mundial y se posiciona en lo que tiene que ver con la matriz energética, que es comandada por el petróleo, pero en cualquier caso los tres principales rubros hasta el sol de hoy que comandan esa matriz energética
son los llamados combustibles fósiles. El petróleo, el gas natural y el carbón, que todavía tiene una importancia fundamental. Entonces vemos cómo hablar de capitalismo, hablar de revolución industrial, está vinculado con el petróleo como la principal fuente energética que mueve los aparatos productivos en la economía mundial. Esto trae como consecuencia que la principal o una de las principales características que tiene el petróleo en el mercado mundial, a través en tanto oferta y en tanto demanda, es que en el lado de la oferta es un producto que es producido, valga la redundancia, por unos determinados países que son obviamente los países donde en el subsuelo existen esos yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Y sabemos que el petróleo se descubre inicialmente en los Estados Unidos, pero los principales países productores de petróleo están en el Oriente Medio. No es casual que cuando se crea la OPEP, de los 5 países que fundan la OPEP, 4 países son del Oriente Medio y un país no pertenece a esa región. Ya lo vamos a ver. Entonces es una oferta que está concentrada en determinados países, pero esos países tienen otra característica, que son países subdesarrollados, son países del tercer mundo, que tienen ese recurso natural y que eso va a tener una consecuencia desde el punto de vista geoeconómico. Pero por parte de la demanda, tenemos que es un producto demandado a nivel mundial. Todos los países demandan petróleo, ¿okay? Porque es la principal fuente energética de la economía mundial. Pero los principales países demandantes de petróleo son los países del primer mundo, son los países desarrollados, comandados por supuesto por los Estados Unidos, que hasta hace poco fue el principal país demandante de petróleo y ya fue en los últimos años ya ha sido desplazado por China. No es casual que con la aparición del petróleo como fuente de energía aparecieron, por supuesto, las empresas que son productoras y exportadoras de petróleo, que llevaron fueron denominadas en la literatura económica como las 7 hermanas, comandadas por la Standard Oil, la Shell y todo el resto de las empresas petroleras de origen estadounidense, de origen británico, de origen holandés, etc. Ahora, el petróleo no solamente tiene una importancia en el sector industrial, que es donde tiene su arraigo fundamental, porque es el proveedor de energía de la producción fabril, sino que también se extiende al resto de los sectores de la economía. El sector primario, para poder desarrollar sus actividades económicas, también requiere de la energía petrolera. E incluso el sector terciario, que es el sector servicios, también requiere de esta fuente de energía. De manera que el petróleo no solamente es fuente de energía para el sector industrial, sino para todos los sectores de la economía. Pero aún más, el petróleo es un rubro fundamental para el tema del consumo. Y las sociedades de consumo, entre otras cosas, para poder mantener esos niveles de consumo, requieren de esa fuente de energía. Pensemos solamente en el caso, uno de los elementos icónicos de la sociedad de consumo es el vehículo, ¿cierto? Y el vehículo, por supuesto, requiere del combustible fósil para su funcionamiento. Y estas sociedades de consumo, que son propias de la modernidad occidental contemporánea, implican que mientras esas sociedades de consumo tienen un mayor nivel de consumo, valga la redundancia, tendrán de la misma manera un mayor nivel de demanda de petróleo.
Por eso es que Estados Unidos, que es uno de los principales países productores de petróleo, sin embargo, su nivel de consumo es tan alto que es un país importador de petróleo. Es un hecho que pudiera resultar paradójico, ¿no? Entonces, durante el siglo XX, el petróleo comandó los procesos de acumulación de capital. Y de hecho, las empresas petroleras eran las empresas más rentables, eran las empresas incluso más cotizadas en los mercados bursátiles internacionales. Y de hecho, desde el punto de vista simbólico que planteaba el profesor Francisco, el ícono del multimillonario más conocido a nivel mundial durante todo el siglo XX fue Rockefeller, la familia Rockefeller. John Rockefeller, Nelson Rockefeller, ya no sé cuál era el Rockefeller actual que está al frente de esa familia, ¿no? Porque eso viene, el Rockefeller original viene del siglo XIX. Bueno, en ese concepto, Venezuela, por allá por los años 30, transforma su base económica, que era fundamentalmente agrícola, donde los principales productos de exportación eran el café, el algodón, el cacao, y su actividad económica se vuelca hacia la actividad petrolera. Y eso conlleva, entre otras cosas, el paso de la transformación de la Venezuela rural en la llamada Venezuela moderna, entre comillas, ¿no? Porque el petróleo podía financiar ese proceso de transformación. Pero nace este modelo con una asimetría muy grande. Y por eso se le da el nombre de modelo rentista petrolero. Porque por una parte tenemos un país monoexportador de petróleo, más del 90-95% de las exportaciones de Venezuela son de origen petrolero. Y aquí quiero hacer una salvedad, que siempre se crea una confusión. Venezuela no es un país monoproductor. El petróleo representa en el Producto Interno Bruto venezolano, históricamente, no supera el 15% del PIB. De manera que el 75% del PIB venezolano es de origen no petrolero. Pero ese 15% del Producto Interno Bruto genera el 96% de las divisas que recibe el país por concepto de exportación. Entonces, lo que sí es Venezuela es un país monoexportador, no monoproductor. Y a su vez, Venezuela es un país multiimportador de productos no petroleros, bien sea de bienes de capital, de insumos, materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo final. Entonces, en la división internacional del trabajo que existe en el orden económico mundial del siglo XX, a Venezuela le corresponde producir y proveer de petróleo a la economía internacional. ¿Okay? Pero aquí hay una salvedad, porque en la relación de los términos de intercambio, que es una característica propia de los países subdesarrollados, los precios de los bienes exportables por los países subdesarrollados cada vez tienen relativamente un precio menor con respecto a los que producen y exportan o comercializan los países desarrollados como bienes manufacturados. Bueno, esa regla se rompe con el petróleo. El petróleo, por estas características que acabamos de comentar, es un producto muy bien valorado en el comercio internacional. Y sobre todo cuando los países productores de petróleo empiezan a asumir la soberanía que tienen sobre esos recursos naturales. ¿Okay? Que después vienen los procesos de nacionalización. Primero vienen los procesos de tener control soberano de los recursos y después de la nacionalización de las empresas petroleras, que no solamente ocurre en Venezuela, sino que ocurre en la mayoría de los países productores de petróleo.
Tan es así que en el año 60 se crea la OPEP. Venezuela es fundador de la OPEP en el año 60. Y como dije anteriormente, de los 6 países fundadores de la OPEP, 5 países son del Golfo Pérsico. Y Venezuela es el único país que está fuera de ese ámbito geográfico. Está en el continente americano y con la característica de que el principal país en ese momento consumidor de petróleo son los Estados Unidos. Y Venezuela está en esa área de influencia. Lo que ellos peyorativamente llaman, nosotros estamos en su patio trasero. Entonces, el OPEP tiene un impacto en el mercado petrolero internacional porque ahí está concentrada, en su momento, estuvo concentrada buena parte de la producción y exportación de petróleo. Hoy por hoy no es tan así. Hoy por hoy la OPEP no tiene una influencia tan grande como la tuvo en sus inicios. Pero sin embargo la OPEP es un actor de primer orden en el comportamiento del mercado petrolero internacional y Venezuela es un actor importante dentro de la OPEP. Ya lo vamos a ver en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Por otra parte, ocurre un acontecimiento que es el embargo petrolero del mundo árabe contra Occidente a raíz de la guerra del Yom Kippur, donde los países de la OPEP, que forman parte, que son del Oriente Medio, realizan este embargo y eso genera la primera crisis petrolera internacional. Se disparan los precios del petróleo, se produce este embargo y eso provoca la reacción de los países consumidores del primer mundo bajo 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, se crea la Agencia Internacional de Energía, que es el contrapeso de la OPEP desde el lado de los consumidores de petróleo. Y por otra parte, se crea el concepto de las reservas estratégicas, ¿okay? Para compensar las coyunturas, las crisis coyunturales que pueden disparar los precios del petróleo o pueden generar volatilidades en el comportamiento de este mercado. Y esto es un elemento fundamental porque a raíz de esta creación de esta Agencia Internacional de Energía, hay un objetivo expreso de los países consumidores de petróleo de debilitar progresivamente a la OPEP. Y en buena medida lo han logrado. De hecho, es muy célebre la frase aquella del presidente norteamericano Ronald Reagan de quebrarle las piernas a la OPEP. Y fue una política exterior, en este caso una política petrolera del gobierno norteamericano para debilitar a la OPEP en su participación dentro de este mercado. Bueno, vámonos al siglo XXI por razones de tiempo. En primer lugar, y con respecto a Venezuela, ¿no? En primer lugar, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 302 y 303, allí se blinda lo que es la soberanía petrolera por parte del Estado venezolano. La actividad petrolera es una actividad reservada al Estado venezolano como un producto estratégico a nivel de el comercio, la economía internacional. Y PDVSA es una empresa que queda con una participación total en manos del Estado venezolano, salvo las empresas filiales. Es aquí donde viene el otro concepto que se avanzó en la década de los 90 con la llamada apertura e internacionalización petrolera, que permitió que a nivel de filiales PDVSA pudiera tener alianzas estratégicas con algunas empresas teniendo una participación accionaria minoritaria en la faja del Orinoco. Y eso fue lo que se revirtió con la nacionalización petrolera del año 2007. En ese momento se cambia esa
relación y van a seguir existiendo alianzas estratégicas con empresas internacionales, pero la participación accionaria ahora la va a tener el Estado venezolano, en este caso PDVSA. Por otra parte, Chávez fortalece la OPEP con la realización de la cumbre de Caracas del año 2001, donde incluso Chávez hace, desde el punto de vista geopolítico, Francisco, algo bastante osado, bastante temerario, que como Irak era miembro de la OPEP y Saddam Hussein no podía salir de Irak porque estaba la guerra de Estados Unidos contra Irak, Chávez va a Bagdad a reunirse con Saddam Hussein. Incluso no fue por vía aérea, porque había eso que llamaban exclusión aérea, que los aviones no podían sobrevolar el espacio aéreo iraquí, y Chávez va por tierra y se reúne con Saddam Hussein. Entonces, esa cumbre de la OPEP fue un éxito rotundo y logró en un tiempo relativamente corto recuperar unos precios que estaban en el margen de los $7 y estuvieron por encima de los 20 y los $30. Entonces Chávez fortalece la OPEP, blinda el tema petrolero como soberanía nacional y por supuesto la guinda de la torta, lo asomó esta mañana el ministro Menéndez, es la reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Ok? Con estos tres elementos ya era más que suficiente para que el imperialismo reaccionara y hiciera todo lo posible por tumbar el gobierno de Hugo Chávez. Y no es casual que el golpe de Estado del 11 de abril está comandado, entre otros, por la llamada gente de petróleo y la meritocracia que estaba enquistada en PDVSA. ¿Okay? El golpe, aun cuando fracasa, fíjense esto, aun cuando el golpe fracasa, Chávez no pudo, no es que no quiso, no pudo destituir a la nómina mayor de PDVSA. Los dejó. Y uno pudiera decir, bueno, si el golpe fracasó, ¿cómo no aprovechó para destituir nuevamente a esa junta directiva? Bueno, no pudo hacer, no es que no quiso hacer, por razones geopolíticas. Y tan es así que 5 meses después, en diciembre, se da el paro petrolero. ¿Okay? Y es solamente después de la derrota del paro petrolero, cuando ahora sí, el presidente Chávez pudo destituir a esa junta directiva. Y viene lo que llaman el rescate de PDVSA. Si la memoria no me falla, quien estuvo al frente de esa tarea fue Ali Rodríguez Araque, como presidente de PDVSA. Y viene posteriormente la nacionalización de la faja de Orinoco en el año 2007, donde se revierte el proceso de apertura petrolera y con un elemento fundamental, que es que Chávez logra, en el marco del mercado petrolero mundial, logra que se reconozca que lo que hay en la faja petrolera no es bitumen, sino petróleo. Porque hasta entonces era la faja bituminosa del Orinoco. Y a raíz de ese reconocimiento de que eso no es bitumen, sino petróleo, entonces ahora pasa a convertirse en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Okay? Esto es importante decirlo por 2 razones. No es lo mismo bitumen que petróleo, pero es petróleo extrapesado, eso sí es cierto. Y como petróleo extrapesado, requiere de grandes inversiones para los procesos de extracción y para los procesos de refinación. ¿Okay? Pero, aquí viene la gran salvedad, al reconocer que eso es petróleo, todos los recursos que hay en ese subsuelo se suman a las reservas probadas de petróleo. Y es cuando Venezuela pasa a ser el principal país
de reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Es en ese momento. Y ya vamos a ver qué es la contradicción que hay en ese aspecto con respecto a PDVSA. Pero otro elemento que también lo asomó Francisco fue la creación de Petrocaribe. Chávez crea Petrocaribe y convierte a la geopolítica del petróleo como un instrumento de liberación de los pueblos, como un instrumento de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, de manera que Chávez entra en un juego geopolítico con una herramienta muy poderosa, que es la herramienta que es el petróleo y su importancia en el mercado mundial. Ahora, aquí hay un elemento muy importante porque Venezuela es un país con las principales reservas probadas de petróleo, pero a nivel de producción petrolera, Venezuela, ni en sus mejores momentos, Venezuela llegó a producir 3.1, 3.2, corrígeme Francisco, barriles de petróleo diario, comparado con Arabia Saudita, que son 12 mil millones de barriles diarios, están bastante por debajo. Eso quiere decir que no hay una correlación entre reservas probadas y producción de petróleo. Entre otras cosas, ya lo dije, porque la mayoría del petróleo venezolano que está en las reservas son de tipo pesado y extrapesado, que requieren de grandes inversiones que el país no posee. Tienen que haber alianzas estratégicas con distintas empresas y con distintos países, y eso fue precisamente la razón de ser de la faja petrolífera del Orinoco. Ahora veamos entonces cuál es la gran fortaleza que tiene Venezuela en la economía mundial por ser un país productor de petróleo. Y por eso es que el imperialismo apunta como parte de la guerra económica para asfixiar y para agredir a la economía venezolana. No es casual que las principales sanciones económicas contra Venezuela son contra PDVSA. ¿Okay? PDVSA es una de las principales empresas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso, por supuesto, tiene una afectación inmediata y sustantiva en la economía venezolana. Si el 96% de las divisas que recibe el país son por concepto de exportaciones petroleras, si yo ataco las exportaciones de petróleo, estoy atacando el corazón de la economía venezolana en su relacionamiento externo. Entonces, esta condición monoexportadora de Venezuela representa una vulnerabilidad del sector externo de su economía. Y el imperialismo, que sabe que ese es el perfil económico que tiene Venezuela, ataca precisamente en esa dirección. Otro ataque al sector petrolero venezolano es el caso de Citgo y el caso de Monómero, ¿okay? Que son dos empresas que tienen un gran aporte en lo que es el desarrollo aguas abajo del sector petrolero venezolano. Ya sabemos todo lo que ocurrió con Citgo y con Monómero. Fíjense incluso que no es casualidad que en este conflicto que hay recientemente con Guyana, primero en la llamada Operación Tenaza, cuando estaba Duque de presidente y estaba el Grupo de Lima activado, la Operación Tenaza era, bueno, atacar por el lado de Colombia, que es la fachada occidental de Venezuela, y atacar por Guyana, que sería su fachada oriental, ¿ok? Con el tema del diferendo por el territorio Esequibo. Pero no es casualidad que quien está detrás del gobierno guyanés es la ExxonMobil, una empresa petrolera. Eso no es nada casual. ¿Okay? Finalmente, para
terminar con el tema de la geopolítica del petróleo, tenemos el tema de la transición energética, porque la humanidad ha venido intentando buscar fuentes alternativas, no solamente al petróleo, sino a los 3 combustibles fósiles que predominan en la matriz energética, por fuentes renovables y fuentes limpias de lo que se ha dado a llamar la descarbonización de las fuentes de energía que dominan a la economía mundial. Eso es un proceso que es a largo y a muy largo plazo, pero todos los desarrollos tecnológicos apuntan en esa dirección. Bueno, dicho esto, ¿qué tiene que ver con superar ese modelo rentista petrolero? Hay una frase que acuñó, se le atribuye a Urlar Pietri, pero el que realmente dijo esta frase fue Alberto Adriani en el año 36, que él lo llamó sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo no es otra cosa que aprovechar los abundantes recursos en divisas que se obtienen a través de las exportaciones petroleras para apalancar el desarrollo productivo nacional. Y eso tiene 2 estrategias fundamentales. Por una parte, diversificar las actividades económicas que se destinen a las exportaciones. A diversificar las exportaciones. Dejar de ser un país monoexportador. Y a la misma vez sustituir importación. ¿Okay? En esa doble condición que va a tener, por supuesto, de tener éxito, va a tener un impacto directo en la balanza de pagos de Venezuela, específicamente en la cuenta corriente. Ahora, esto apunta a un concepto que el comandante Chávez desarrolló de manera insistente como un elemento estratégico, que es el desarrollo endógeno. ¿Ok? Es un desarrollo a partir de la diversidad de los recursos naturales existentes en el país y en función de los encadenamientos productivos complementarios. ¿Okay? Esto es un concepto fundamental y que para que este desarrollo pueda tener éxito en estas condiciones, tiene que estar comandado por el Estado venezolano. Esto no puede ser dejado al mercado y a los actores económicos de carácter privado, que por supuesto deben y pueden participar, pero comandados por el Estado venezolano. Porque para que esto pueda funcionar, tenemos que desacoplarnos del orden económico mundial dominado por los grandes capitales transnacionales, que son los que dominan ese orden económico internacional. ¿Okay? Porque a ellos no les conviene un país, y cuando digo un país no solamente Venezuela, sino que cada país transite hacia un modelo de desarrollo endógeno donde puedan sustituir importaciones. Significa que no desplazar los bienes importados de esas transnacionales por producción nacional. Por ejemplo, si uno lo ve con Venezuela, es un país de los 190 y pico de países. Pero si cada uno de los países hace lo propio, le estaríamos quitando mercado a las grandes transnacionales. ¿Okay? Y por supuesto que eso no les conviene desde el punto de vista económico a estas empresas que producen a escala mundial para colocar sus productos a escala mundial. ¿Okay? Ahora, para que esto pueda tener éxito, Venezuela tiene que insertarse en el sistema de alianzas contrahegemónicas internacionales. Porque si no lo hace enmarcado en este sistema de alianzas, va a ser pulverizado, va a ser destruido cualquier proyecto de desarrollo que vaya en esa dirección. Por eso es que no es casual que Venezuela trata de insertarse en ese polo contrahegemónico que está insurgiendo, encabezado por China, por Rusia, Turquía, Irán,
Siria, todo ese que tú hablabas de, Tony Blair hablaba de una nueva bipolaridad. Pero pongámosle una tripolaridad para no hablar de una multipolaridad. Pero solamente salir de la unipolaridad ya es ganancia. Ya es ganancia. Ahora, Venezuela tiene un reto fundamental, que es que Venezuela, desde el punto de vista geográfico, está en el área de influencia de los Estados Unidos. Entonces, la alianza contrahegemónica no es fácil para Venezuela, porque Venezuela no es país fronterizo de Rusia, ni de China, ni de Turquía. Venezuela es un país americano. Y eso es una dificultad muy grande que debemos considerar desde el punto de vista geopolítico. Pero en todo caso, y con esto ya termino, para que pueda venir la intervención de la compañera Blanca, este es el reto fundamental de la economía venezolana. No dejar de ser un país petrolero, porque Venezuela va a seguir siendo un país petrolero. El reto es dejar de ser un país rentista petrolero, que es una consideración muy distinta que, bueno, por razones de tiempo no podemos seguir desarrollando. Bueno, lo dejamos hasta aquí para que la compañera Blanca pueda participar. Muchas gracias.